Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas, hermanos. Qué bendición verles nuevamente este día viernes, terminando esta semana, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares a través de este video. Y bueno, hermanos, vamos a terminar en este día con esta última letra en la cual hemos estudiado toda esta frase de proeza y esperando, hermanos, que Dios esté hablando en nuestras vidas, que su palabra nos motive y podamos entender que Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, pero también nosotros hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que mejorar para poder alcanzarlo. Y hemos visto cada una de las letras de esta palabra proeza, empezando el día lunes con la letra P, que era de paciencia. La paciencia que muchas veces como cristianos, por el entorno en que vivimos, no estamos dispuestos a sufrir y a esperar en el Señor. Queremos un Dios de un genio de la lámpara que frotemos y aquí estoy. ¿Cuántos deseos quieres y anhelas? Y no experimentamos, hermanos, que la paciencia en el Señor, esperar en el Señor, aunque en nuestra mente humana, nuestra mente finita no lo entienda, es lo mejor para alcanzar las proezas. Hablamos también de que para alcanzar proezas ocupamos tomar retos nuevos en nuestra vida. Qué triste es cristianos conformados, apaciguados, monótonos, decir, pues ya hice todo, ya serví, e incluso hablan hasta de jubilación, ¿verdad? Yo creo que el cristiano nunca se jubila, siempre hay algo nuevo que hacer, no importa la edad que uno tenga, puede ser más por el Señor, pero para alcanzar esos procesos ocupamos tomar esos nuevos retos y esas nuevas circunstancias, y eso nos ayuda también a depender más del Señor y de su palabra. Hablamos también sobre la letra O, de obediencia. Qué importante es la obediencia para poder alcanzar las proezas. Y esta historia que veíamos sobre la viuda de Sarepta, que a veces, aunque las cosas no nos cuadren, porque a veces a Dios así funciona, ¿verdad? Que Dios nos manda algo y parece que no tiene sentido lo que Él nos dice, pero para Dios todo tiene sentido y todo nos ayuda a bien. Los que esperan a Dios siempre todo les ayuda a bien. Y vemos cómo a través de la obediencia se pueden alcanzar las proezas. En aquel tiempo era una proeza tener alimento diario en la casa cuando había sequía, cuando no había alimento. Y desde ayer hablábamos también de que podemos alcanzar proezas a través del esfuerzo. Hermanos, nadie que está dispuesto a hacer algo por el Señor necesita en su vida el esfuerzo. Pablo decía que aquel atleta que no lucha, ¿verdad?, nunca va a alcanzar ese galardón. Necesita esfuerzo en su vida, hermanos. En toda nuestra circunstancia como cristianos ocupamos el esfuerzo. Y hablamos ayer sobre esta historia de Ezequías, cómo él motivó al pueblo, a pesar que el pueblo asirio estaba a punto de conquistarlo, cómo ellos decidieron esforzados. Pudieron verse deprimidos, esperarse ahí sentados, y no, ellos decidieron esforzarse para ver la mano de Dios, que fue una mano poderosa y cómo los libró, y fue una gran proeza que ellos pudieron experimentar en sus vidas. Pero hermanos, se ocupa esfuerzo. No seamos conformistas, sentarnos y decir, Dios va a hacer todo por sí solo. Y por último, hermanos, el día de hoy, esta letra A, yo le he puesto la letra A de la acción. Si bien, hermanos, hablamos ayer sobre esfuerzo, pero también es el hecho de llevar a cabo o de movernos y sobre todo cambiar nuestra forma de pensar. La historia que vamos a ver para esta letra de acción está en 2 de Reyes 5, capítulo 10. Es una historia larga, hermanos, pero solamente quiero mencionar estos versículos. Estamos hablando sobre la historia de Eliseo y Naamán, una historia tal vez conocida por muchos, pero aquí en 2 de Reyes, el capítulo 5, versículo 10 dice: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abán y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas presente de tu siervo, hermanos. Y esta historia, que posiblemente Naamán pudo haber quedado como aquel que pudo ser sanado de su lepra y no quiso, pero al final de cuentas, hermanos, tuvo esta palabra, la acción de cambiar. No solamente, ¿verdad?, por lo que le dijeron sus asesores o la gente que le acompañaba, no, sino un cambio interior.
Él esperaba muchas veces que Dios funcionara a la manera que él quisiera o que él quería. Decir, bueno, voy a ir, me presentaré, el profeta dirá las palabras mágicas y ya seré limpio, ¿no? Y ese es el error que cometemos como cristianos. Para hacer proezas pensamos, bueno, es que va a ser a mi manera. No, hermanos, nada es mejor como Dios Él opera, es mejor como nosotros nos lo podemos imaginar. Sus planes, sus formas en que Él trabaja son mejores que las nuestras. La palabra de Dios dice que si como es como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial va a obrar y va a desear lo mejor para nosotros. Pero muchas veces no estamos dispuestos a aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida. Es relacionado con todo lo que hemos visto esta semana. Entonces, cuando no tenemos esa acción, hermanos, de poder esperar o de saber cómo Dios actúa, nos vamos a desesperar. Lo que Dios espera de nosotros, como ya vimos, la obediencia, el reto nuevo que podemos tomar, pero también, hermanos, es cambiar muchas veces nuestra forma de pensar. Al fin de cuentas, Naamán pudo haber quedado como aquel que pudo ser limpiado y no quiso, o obedecer y ser el regenerado. Cuando sus criados les dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Estas palabras posiblemente fueron las que cambiaron la forma de pensar de Naamán. Y tomó esa acción. ¿Cuál era esa acción? Era dejar como él pensaba, dejar como él se imaginaba que Dios trabajara y obedecer e ir a ese río y lavarse. Dice que él fue e hizo conforme el varón le dijo. Dice que cuando salió después de zambullirse, su carne quedó como la carne de un niño. Y él entendió que esa gran proeza que era para su vida, porque en aquella época, hermanos, no había cómo sanar la lepra. Una persona con lepra era una persona olvidada, era una persona separada, era difícil, ¿verdad?, vivir con lepra en aquella época. Entonces era una gran proeza para este Naamán a ser liberado. Entonces él esperaba tal vez algo más sencillo, pero Dios quería mostrar algo más. Hey, tienes que esforzarte, tienes que tomar una acción, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de cómo ves a Dios. ¿Y cuántas veces como cristianos tenemos una forma equivocada de cómo vemos a Dios? Pensamos que Dios es ese sirviente o como ya mencionamos, ese genio de la lámpara en la cual Dios tienes que estar siempre ahí para mí. Y tienes que obedecerme y lo quiero ahora y lo quiero ya. No, hermanos, a veces cambiar nuestra forma de pensar de cómo Dios obra, hermanos. Y si leemos la palabra y si estudiamos y vemos cada historia y cada personaje, cómo Dios obra de muchas maneras y muchas maneras siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a llevar esa acción en nuestra vida. Hablábamos también de la importancia de cómo Naamán pudo él cambiar su vida por completo. Y que, hermanos, que a partir de ese momento no le quedó duda alguna de que Dios había obrado en su vida. Él quedó agradecido, él quedó contento y reconoció, dice que no había Dios, ¿verdad?, como el Dios de Israel, porque él había comprobado, hermanos. Hermano, ¿qué le falta a usted, hermanos, para poder comprobar las proezas que Dios tiene para su vida? ¿No será que le falta un poquito de acción? ¿Le falta hacer ese movimiento? ¿Le falta a usted cambiar su forma de pensar, su forma de cómo ve a Dios y empezar a decir, Señor, quiero hacerlo por ti, quiero hacer porque te amo, quiero hacerlo porque quiero mejorar como cristiano, quiero aprender a confiar más en ti? Y esperando, hermanos, que todos estos días que hemos visto, hermanos, de segmentos hayan sido de bendición para su vida, hermanos, animándolos unos a otros para seguir adelante en el camino del Señor, hermanos. Ha sido un honor estar con nosotros, estar con ustedes esta semana y esperemos vernos en más segmentos de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Que Dios les bendiga.